Hola, ¿qué tal, gente? Este es mi video, mi proyecto, explicando dos temas de matemáticas, los cuales son leyes de los exponentes y radicales. Bien, empezamos con leyes de los exponentes. Las leyes de los exponentes o reglas nos dicen cómo debemos realizar operaciones matemáticas con exponentes. Para lo que una potencia está expresada con una base y su potencia. De esta forma es base, potencia. Están representadas. Para ello tenemos aquí nuestras leyes de que de momento, que quizás no se las alcancen a ver, de momento que me sirvan a mí para guiarme y se las dejo en el video. Bien, iremos viendo una por una para ir entendiendo mejor de qué se trata. La primera dice que cualquier número elevado a la potencia 0 es igual a 1. Esta es de las fáciles o que siempre tenemos que tener en cuenta, siempre que debemos sabernos. Cualquier número. 5 elevado a la 0 es igual a 1. 6 elevado a la 0 es igual a 1. 20 elevado a la 0 es igual a 1. Fácil, ¿no? La siguiente. La siguiente dice, cualquier número elevado a la potencia 1 es igual al mismo número. Por ejemplo, en mi grupo hay 40 alumnos. Escribo el número 40. ¿Qué potencia hay aquí? Fácil. Cuando no está escrito una potencia como tal, quiere decir que hay 1. ¿Por qué? Porque no se ve afectado su resultado, sigue siendo lo mismo. Por eso regularmente no acostumbra a ponerse la potencia 1. Cualquier número. 35 a la 1, x a la 1, es igual a x. Sigue siendo el mismo número, no se ve afectado por la potencia 1, claro. La siguiente ley dice que cuando tenemos una potencia negativa, la forma correcta de escribirlo es esta. ¿Ven lo que pasa? Se vuelve una fracción con un 1 arriba, claro, y el exponente que estaba negativo va a pasar positivo al lado contrario de la fracción. ¿Qué pasa si tenemos, al contrario, si tenemos 1x menos 2? Pues sería la inversa, que pasa a la parte superior, ya no es necesario el 1, con exponente positivo. Por ejemplo, 25 al cuadrado menos. ¿Qué va a pasar? Va a pasar a la parte superior, el 1 ya no es necesario, y con el exponente va a cambiar de signo. Ahora es positivo. Igual es algo que debemos de saber bien, ya que algún error pues nos puede costar que el resultado sea erróneo. La siguiente, que entre producto con la misma base y exponentes diferentes se van a sumar sus exponentes. Esto es una multiplicación, aunque aquí no está escrito, es una multiplicación. ¿Qué pasa cuando son la misma base y exponente diferente? Bueno, pues se van a sumar. Inclusive si son la misma potencia, se van a sumar. Un ejemplo, perdón, me equivoqué, por 5 al cubo. ¿Qué va a pasar? Se van a sumar sus exponentes de forma que nos da 5 a la 5, potencia. Otro ejemplo, 10 cúbica por 10 a la 5. ¿Qué va a pasar? Se pasa a la base y se suman sus exponentes. ¿Qué pasa cuando es otro ejemplo, pero ahora con una potencia negativa? Sería que ¿qué pasa aquí? Pues se pasa a la misma base. Y leyes de los signos, que bueno, aquí se están sumando, pero aquí es negativo, entonces va a corresponder a una resta. Menos 2 más 4, 5 al cuadrado. Esto es lo que nos dice la ley 4. Pasemos a la 5. Bien, la ley 5 ahora es, déjenme lo escribo.
Es lo que veíamos hace un momento con el ejemplo, con el último ejemplo, que se restan, en este caso se restan porque es una división. Ejemplos. Como ya lo venía diciendo desde la ley 3, se queda la misma base. ¿Qué pasa con sus exponentes? Ya que es la misma base, se conserva la base, pero los exponentes, el 2 como está en la parte inferior, bueno, la parte del denominador, va a pasar como su, aquí tiene el signo positivo, y entonces va a subir como signo negativo. Y esto es igual a 5 a la potencia 1. Otro ejemplo. Este ejemplo, tenemos la misma base, entonces se conserva. Y lo que va a pasar es que este exponente va a cambiar de signo y se va a realizar la operación que corresponda. Por ejemplo, es positivo, va a pasar negativo, entonces se va a restar. Queda como 3 a la menos 1. Utilizando la ley 3, nos quedaría como 1 a la 3. Aquí ya no es necesario el 1. Continuando aquí rápidamente, nuestra siguiente ley dice que una base elevada a una potencia y otra vez elevada a una potencia, lo que pasa con sus potencias es que se pueden multiplicar. Para simplificar un poco, ejemplos. ¿Qué pasa con este 5 que está elevado al cuadrado y nuevamente está elevado al cuadrado? Bueno, pues se conserva la base y se multiplican sus exponentes. Otro ejemplo. 10 a la 6. ¿Qué pasa? Conserva la base y se multiplican exponentes. Esto es igual a solo son datos, por eso, bueno, leyes que tenemos que tener en cuenta siempre que trabajamos con exponentes. En álgebra se ve mucho esto. Pero como ya lo mencioné un poquito antes, no puede haber exponentes negativos. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Lo pasamos al lado contrario con el signo contrario igualmente. Entonces, pasamos a la parte de abajo, era negativo, va a pasar como positivo. B, a la parte superior, es negativo, es positivo ahora. De esta forma, entonces queda... ¿Qué pasa? Se invirtieron los lugares porque es negativo el exponente. Es lo que nos dice nuestra ley. Ejemplo. El mismo ejemplo de hace un rato, solo que ahora es negativo el exponente. A cada uno le va a corresponder la misma potencia, pero con signo positivo, debe ser positivo. ¿Y qué pasó? Se invirtieron los lugares. Eso le llama el recíproco. Ahora bien, el segundo tema. Radicales, igualmente leyes de los radicales y un poco de racionalización. Bien, ¿qué es un radical? Cuando no se puede simplificar una raíz cuando no se puede simplificar un número para eliminar una raíz, es un radical. Ejemplo, para que quede más claro. ¿Qué pasa con raíz de 4? Se puede simplificar, ya que raíz de 4 es 2. Pero ¿qué pasa cuando es, por ejemplo, raíz de 3, raíz de 2? ¿Qué pasa? Pues que en sus resultados obtienen muchas cifras decimales. Y lo que nosotros queremos es evitar eso. Cuando sucede esto, es un radical. Y de ahí también vienen los números irracionales. Un número irracional es aquel que no se puede escribir a razón, de forma a razón o fracción. Por ejemplo, pi, todos conocemos pi. Que su valor normalmente lo redondeamos a 3.1416, pero en realidad es un poquito menos que 16. En realidad se encuentra entre el 15 y el 16, pero tiene 1.000.000, hasta el momento se han encontrado más de 1.000.000 de cifras. Entonces es un número irracional, no se puede escribir en una fracción, no se puede representar una fracción que sea igual a pi. Esos son los números irracionales. Y radicales, como ya lo mencionaba. Para cuando sucede esto, igualmente que las leyes de los exponentes, hay leyes de los radicales.
¿Qué es cuando tenemos una raíz? Normalmente es eso, una raíz es un radical. Y son las reglas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de realizar operaciones matemáticas con radicales. La número 1 junto con la número 2, de hecho son similares, pero bueno, ahí las coloqué diferente, pero la explicaré una. Cuando una potencia está elevada a una fracción, ¿qué pasa? Bueno, pues se puede reescribir de esta forma. La parte de abajo pasa como índice de la raíz, y la parte superior pasa como potencia. De esta forma se reescribe. Ejemplo: 5 a la 4 medios. Basándonos en el orden, el 2 correspondería al índice de la raíz y 4 al exponente de la base. De esta forma se reescribe. La número, como ya lo mencioné, la número 2 y la número 1 son similares, así que con este ejemplo y otro más bastaría para entenderlo. 6 a la 3 cuartos. La parte de abajo queda como índice de la raíz y la base, y la parte superior sería su exponente. De esta forma se reescribe. La número 3. ¿Qué pasa cuando tenemos un producto dentro de una raíz? Bueno, pues que a cada base le va a corresponder la misma raíz, bueno, con el mismo índice de la raíz. De esta forma. Por ejemplo, ¿qué pasa? A cada uno se le puede asignar su propia raíz. De esta forma. Que un poquito más adelante veremos esto para los ejercicios de racionalización. Otro ejemplo. Vemos cómo la raíz afecta a cada miembro individual, o de igual forma, de esta forma se reescribe. Siguiente. Al igual que los exponentes, vimos multiplicación, que correspondería a esta última, la 3 que vimos, y división. ¿Qué pasa cuando hay una división dentro de una raíz? Pues que igualmente a cada término le va a corresponder la misma raíz. De esta forma. Ejemplo: cuando no tenemos número que indique que si es raíz cuadrada, raíz cúbica, bueno, pues es una raíz cuadrada. De esta forma. Ahora, la quinta es un poco parecida a la número 6, que es potencia elevada a otra potencia. Este es un índice de raíz sobre otro índice de raíz. Ejemplo, bueno, nuestra está expresada así. De esta forma. Veamos un ejemplo para ver de qué manera se distribuyen los números. Continuando con nuestro ejemplo, ¿qué pasa con los índices de raíz? Pues se multiplican. Pasando solo a una raíz, pero con, bueno, su resultado después de multiplicarse, que sería 6. De esta forma, pasó de esto a esto. ¿Qué pasó? Se multiplicó y se eliminó, digamos, una raíz, pero en realidad están aquí. De esta forma se expresa.
Bien, pasando a la racionalización. La racionalización consiste en eliminar el radical de la parte del denominador de una fracción. Por ejemplo, esta parte de acá. ¿Qué pasa? Es un radical y tenemos que eliminarlo de la parte de abajo. Para ello tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera, ¿qué pasa cuando multiplicamos un número por 1? Por ejemplo, 5 por 1 y sigue siendo 5. 6 por 1 sigue siendo 6. 20 por 1 sigue siendo 20. Entonces, cuando multiplicamos un número, o por ejemplo, esta expresión por un 1, no se va a ver afectada, ¿verdad? Bueno, esa es una. La segunda, ¿qué pasa cuando dividimos un número sobre sí mismo? Es 1, ¿no? Si dividimos esta expresión sobre sí misma, es igual a 1. Bien, ya que sabemos las dos cosas, lo que haremos, este es un truco o regla, por así decirlo igual, para eliminar estos radicales. ¿Qué se va a hacer? Multiplicaremos por un 1, pero no es cualquier 1, sino que se toma de esta parte del radical precisamente para eliminarlo. ¿Qué pasa? Nuestra expresión está multiplicada por un 1, ¿no? ¿Cierto? Está dividida sobre sí mismo, entonces es 1. Si se multiplica por un 1, no se va a ver afectada. Bien. Hacemos la operación. Perdón, me equivoqué. ¿Y qué pasa con la parte de abajo? Guiándonos de nuestras leyes radicales, precisamente no la tenemos escrita como tal. Bueno, sería igual a esto, pero no la podemos dejar así. Vean lo que pasa cuando tenemos la misma base, se puede reescribir de esta forma, al cuadrado, ya que es 3 por 3 y conserva la misma raíz. Entonces, se puede eliminar, ojo, aquí se puede eliminar, ya que es cuadrado y raíz cuadrada. Entonces, queda de esta forma y solo se multiplica 2 por 3 igual a 6. Esta es la forma de, ya racionalizamos nuestra expresión y este es nuestro resultado. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa cuando tenemos 2? O bueno, por lo menos aquí se está sumando. Bueno, pues es algo parecido. Vamos a multiplicar por un 1, pero ese 1 va a salir a partir de aquí. Ojo que cuando entre las dos hay un signo positivo, lo utilizaremos el contrario, un signo negativo. Esto para formar una expresión tipo de este tipo, que nos quede a cuadrada menos b cuadrada. Entonces, multiplicamos. ¿Qué pasa con los 4? Va a quedar 4 al cuadrado, de esta forma, menos, más por menos, va a ser menos, nuestra raíz al cuadrado. Y ahora, bien, podemos eliminar raíz cuadrada, cuadrado. Continuando con nuestro problema. Arriba tenemos esta multiplicación, pero primero realizaremos la parte de abajo. Bien, ya eliminamos la raíz. Entonces, 4 al cuadrado va a ser igual a 16. Está restando menos 3. Y hacemos la operación.
que serían 13. Ya de forma más simplificada podemos multiplicar aquí. Y este es nuestro resultado. Perdón por el espacio, no calculé bien. Bueno, pero continuamos al siguiente. Para este otro ejercicio, vemos que ya no es raíz cuadrada. Ahora tenemos otros exponente y índice de raíz. Entonces, este otro método es multiplicar, pero tenemos que hacer que la suma o que el exponente coincida con el índice para que se puedan cancelar. Entonces, va a ser raíz de el índice 5 y el exponente le tenemos que completar. Si van a estar, nos guiamos que sabemos que los exponentes se van a sumar. Entonces, haría falta un 2 cuadrado para que con la expresión cuadrada y el cúbico sea igual a 100 con el índice de la raíz y se pueden eliminar. Entonces, hacemos la operación. Abajo igual. Ahora tenemos la misma raíz. 4, 3. Tenemos la misma base, pero exponente diferente. Entonces lo que va a pasar es que se van a sumar. De esta forma. Entonces ahora sí ya podemos eliminar la raíz. Y nos queda este es nuestro resultado. Está racionalizada nuestra expresión. Veamos este último ejemplo. Ahora tenemos igualmente 2, como aquí, como el ejemplo anterior, pero es negativo, entonces lo vamos a colocar positivo. Positivo. Seguimos multiplicando por 1, esto es un 1, para igualmente que nos quede de esta forma. Por eso es que cambia. Una disculpa, que era positivo, es más, están sumando. Entonces va a ser igual a... Hacemos directo para ya ahorrarnos un espacio porque... Entonces, 5 por 5 va a ser 5 al cuadrado. Bueno, con raíz cuadrada, entonces solo nos va a quedar 5. Más 2 veces a por b. Más 2 veces raíz de 5, raíz de 3. Más... Lo que va a pasar con este 3 y este 3 es que se van a... Va a ser raíz cuadrada de 3 al cuadrado, entonces se puede eliminar raíz cuadrada y el exponente cuadrado. Entonces solo queda 3 sobre... ¿Qué pasa? Que se eliminan. Para ya solo quedarnos, hacemos esta suma, que sería igual a 8, más... sobre 5, que nos queda 5 menos 3, que es igual a 2. Y esto se puede dividir, el 8 sobre 2, que sería 4, y nuestro resultado quedaría como 4 más 2 raíz de 5 por 3, dentro de la misma raíz. Ese sería todo mi video, gracias por su atención, espero que les haya funcionado o ayudado para cualquier duda. Y en caso de que haya sido un buen trabajo, gracias por su atención de todos modos. Y espero que no sea
el único video. Y quizá ahorita por los problemas de espacio o poca organización, pero espero en un futuro poder hacer un poquito más, bueno, videos mejores para que sean una ayuda. Gracias.